les hablamos del curso 8C. Pues hoy les vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres y detrás de la pantalla está mi compañerito Cristian. La pregunta que voy a responder yo es cómo empezó todo. En lo anterior vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres. Miren, hasta llueve por la tristeza que sufrieron ellas con los hombres. La pregunta sería cómo lo hace mi caramba, Bueno, la pregunta uno era cuál era la situación en el siglo XIX sobre los derechos de las mujeres. caso en que el hombre le quitaría los derechos en el siglo XIX a la mujer. ¿Sabes que esta mierda de casa también? ¿No ha limpiado? ¿Tengo hambre? Ah. ¡Mi comida! Para yo la mantengo. Lucia. Lo que nos quería dar a entender ese fragmento de video era que los derechos de las mujeres en ese entonces estaban seguramente limitados en la mayoría de la sociedad, específicamente en los continentes de Europa y América. En ese entonces las mujeres enfrentaban una serie de restricciones legales, sociales y económicas por las cuales hacían que ellas tuvieran que depender de sus esposos o padres, bueno, sus padres o madres, haciendo que ellas no tengan un derecho político, es decir, que no podían votar en ese entonces, no tenían educación, tenían una educación ilimitada y los que podían estudiar en ese entonces eran gente de, por así decir, cargos, gente con mucho dinero y prestigiosa. También estaban restringidos el acceso al trabajo y al único trabajo al que podían trabajar en ese entonces era al sector doméstico. Tenían que estar haciéndoles el aseo, la comida, lavarle la ropa y todo eso a sus esposos. Hablando anteriormente sobre el siglo XIX, ellas no podían decidir nada, las domésticas de las casas solo podían trabajar en las de su esposo o en la de tipos ricos, ricachones, como lo tenemos en este caso. Qué casa tan asquerosa. Para eso tengo 70 sirvientas. ¡Ay, valores! ¿Valoré qué? Rápido limpié eso que es mi mueble favorito. Entonces límpialo usted. Rápido lo limpia. Rápido. ¿Qué quieres que la mande a la cocina? Que eso es lo más pesado. Limpielo rápido. Pero tiene 3 segundos. 3, 2, 1. Y eso sí que todo sucio ahí. Quítese. Quítese. Qué asco ahí. Para eso traigo otra sirvienta. Se va a despedir. Ya hay acá. No. Empezando con la segunda pregunta, dice que cuáles fueron los cambios claves de los derechos de la mujer en el siglo XX. Uno de esos cambios claves que fue uno de los más importantes en ese momento fue que las mujeres obtuvieran el derecho al voto y que pudieran empezar a tener un acceso a la educación y trabajo y poder trabajar en cargos mayores. Como se puede ver en el siguiente fragmento. Siglo al XX, donde las mujeres pudieron ganar el derecho al voto. Ya comenzaron a percibirse con el derecho femenino para ganar el derecho al voto. Como podemos ver acá, tenemos a estas niñas. Sí, necesitamos su voto. No, pues yo no les quiero dar el voto principalmente porque los hombres son los que saben qué es lo que me conviene a mí, o sea, no me conviene a mujer. No, eso no merecemos por su voto, no hay que nos dio esa palabra también cuenta. Si no, usted no estaría acá. ¿Qué le pasa? ¿Pero ustedes han votado alguna vez? No, pero hasta que conseguimos los derechos, es que no quiere ganar, ¿a qué? ¿Saben de política? Se puede aprender, ¿no? Pues sí, pero yo... Entonces, ¿de qué nos viene a excluir? Si usted también aprendió de política. Pues la verdad a mí sí me interesa Entonces- que ustedes tengan el voto, pero en esta comunidad no se puede. ¿Y por qué no se puede? Explíqueme. Porque digamos hombres como él no quieren que ustedes tengan el voto. ¿Y por qué no? ¿Ese quién se cree o qué? Pues deberíamos hablarlo para que tengan el voto, ¿no? Entonces pues yo les voy a dar el voto.
Ah, ¿Qué nos cuentas? A su palabra vale, pero que nos da seguridad que usted nos va a ayudar. las próximas votaciones son en 2 días. Yo sigo siendo el presidente. El Senado está compuesto por mi gabinete. Entonces, si yo hago una simple acción en ese gabinete, el Senado va a aceptar lo que yo quiera. Además de que en el Senado hay 2 mujeres líderes que son, aparte de ustedes, líderes que también lideran esta propuesta de voto, ya que es un tema que se ha tocado muchas veces en el ministerio. Entonces, yo les doy mi palabra como presidente de que van a tener un voto. Bueno, y ganas, gracias. Como hablábamos antes, la pregunta que todos se hacen, ¿sigue persistiendo la misma cosa en la actualidad que pasaba en el siglo XIX o en el siglo XX? Pues no, cambió mucho, pues no mucho. Podemos decir, algunas mujeres siguen haciendo el este doméstico, pero es en las casas de ellas. Otras sí lo hacen en casas de ricos y en casas ya de altos recursos. También hablamos de los trabajos, ¿no? En lo que hablé en el episodio pasado, en el video. ¿Cómo que ellas trabajan? ¿Qué? Bueno, profe, aquí estamos con el profe Elber. Le vamos a hacer la pregunta de qué ha cambiado del siglo XIX en la actualidad de los derechos de las mujeres. Pues desde el siglo XIX a hoy en día los derechos han cambiado muchísimo. Antes la mujer no tenía derecho a votar, no tenía derecho a opinar, era muy difícil ingresar a una universidad, era muy difícil desarrollar o estar en un puesto público, ser presidente de la República, y pues hoy en día vemos que ya muchos de estos derechos se los han ganado, no se los han ganado, es que el simple hecho de ser un ser humano pues debe tener los mismos derechos en la equidad de género. Entonces creo que han ganado mucho, pero todavía hay una brecha que debe corregirse porque tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos y las mismas capacidades. Gracias, profe. Entonces,